Muy buenas noches, jóvenes. El día de hoy vamos a comenzar con nuestra impartición de clase vía Moodle. Este es el primer video que corresponderá a la clase del día martes 24 de marzo. ¿Sí? Adicionalmente a este video se van a estar incorporando materiales extras que les voy a pedir, evidentemente, ustedes puedan consultar porque nos va a ayudar a robustecer todo lo que el día de hoy avancemos como parte del temario de nuestra clase. Primero que nada, espero que se encuentren muy bien y espero que el día que nos reincorporemos a las clases presenciales, todos nos reincorporemos con muy buenas noticias. Segundo, pues es importante que tengamos en claro cómo es que se va a llevar a cabo esta clase. Sé que tenemos más dudas que respuestas hasta este momento. Por ahí en nuestro grupo de WhatsApp hemos buscado resolver algunas consideraciones, sobre todo en cuanto a la forma en que se va a evaluar el segundo parcial. Pero quizás no hemos hablado mucho sobre la forma en que se va a llevar a cabo nuestra clase. Por eso, en primer momento, pues, quiero hacer saber cómo es que van a evolucionar nuestras clases. Los videos se van a estar subiendo, jóvenes, conforme a los horarios de impartición normal de nuestra clase. En algunos casos estaré incorporando material adicional para robustecer todo el contenido que vayamos avanzando y sobre todo para irles haciendo un poco más dinámico y más claro la idea de lo que estamos hablando, ¿sí? Se va a abrir también un foro en el cual se va a buscar resolver todas las dudas, todos los cuestionamientos que se puedan llegar a tener respecto del tema que estemos analizando, a manera de con esto generar la retroalimentación que normalmente tendríamos en clase. Desde que ustedes me puedan plantear ejemplos y pueda darles yo alguna respuesta sobre una aplicación concreta, hasta dudas perfectamente concretas en cuanto al tema que estamos avanzando. Siéntense con toda libertad, jóvenes, de preguntar en este foro todas y cada una de las dudas que sobre el tema se tengan, como si estuviéramos nosotros en clase. Adicionalmente a ello, pues bueno, también tenemos el grupo de WhatsApp que nos sirve para a lo mejor tener un contacto más claro y más rápido, pero bueno, sí les voy a pedir también que por favor en la medida de lo posible, a manera de buscar, dejar evidencias del avance de nuestra clase, pues nos aboquemos también al uso del foro que va a estar a disponibilidad de todos y cada uno de ustedes. Al momento no he analizado cuál será la duración de este foro, estará disponible desde la hora de impartición de clase, seguramente se irán cerrando eventualmente conforme vayamos avanzando a los siguientes temas, ¿sí? Espero que no existan mayores dudas hasta el momento. De todos modos, si en el avance de los cursos se llega a tener alguna duda, pues siéntense con toda la confianza de mandarme un mensajito, de comentármelo en los foros, o bien encontrar alguna forma de comunicarnos. Lo importante es que este avance del temario se tenga tal cual se hubiera tenido si nosotros estuviéramos en clases presenciales. No quiero que se me queden con ninguna duda, jóvenes. Es muy importante que vayamos avanzando con claridad. Es una materia en la que me interesa que ustedes conozcan a perfección cada una de las figuras que vamos a ir avanzando. Por eso hago hincapié entonces en que toda duda que se tenga, pues no, no eviten hacerme las preguntas que sean necesarias. Entonces vamos avanzando conforme vaya siendo necesario. ¿Estamos? De todos modos, pues bueno, se van a seguir cargando tareas, exámenes, el material obviamente que habíamos platicado desde un principio sobre las lecturas. Todo va a estar descargado en Moodle y esta será la forma de entrega y de revisión. ¿Estamos? Si no hay mayores dudas, entonces pues vamos a continuar con nuestra clase en el punto en el que nos quedamos en la última clase presencial, que básicamente fue prueba confesional. En cuanto a la prueba confesional, analizábamos ya perfectamente que esta puede ser expresa o tácita y las formas en que se va a poder configurar cada una de estas. Y nos abocábamos al estudio de la prueba confesional expresa y manifestábamos que esta tiene dos vertientes en cuanto a la forma de actualizarse. Una por toda manifestación libre que se pueda llevar a cabo en cualquier actuación del juicio, que dígase demanda, dígase contestación o cualquier otra promoción y que únicamente será válida o considerada como confesional cuando ésta sea suscrita por las partes procesales. Es decir, promociones presentadas por un abogado, si bien es cierto constituyen una actuación judicial, no pueden constituir confesional a cargo de las partes. Hasta ahí estamos claros. Y pasábamos entonces a analizar
lo que es la prueba confesional por absolución de posiciones, ¿sí? Retomamos un poquito rápido que fue lo que analizábamos. Veíamos que la prueba confesional por absolución de posiciones tiene reglas de ofrecimiento especial. Esta puede ser ofertada en cualquier momento durante el juicio, siempre y cuando no se haya pasado a etapa de alegatos, y siempre y cuando no se haya generado también una citación con anterioridad para efectos del desahogo de esta prueba confesional. ¿Qué quiere decir esto? Que el hecho de que podamos nosotros ofertar la prueba confesional en cualquier momento durante el juicio no nos da la posibilidad de resarcir omisiones que hayamos efectuado en un primer ofrecimiento. Si el ofrecimiento de la prueba confesional se hizo en forma equívoca y esto llevó a que la prueba confesional no fuera admitida, no puede volver a presentarse una prueba confesional por los mismos hechos. La prueba confesional podrá ofrecerse en más de una ocasión solo cuando se trate de hechos supervenientes. Y creo que hasta aquí estábamos perfectamente claros en cuanto a lo que fue nuestra última clase presencial. Analizando esto, jóvenes, pues entonces pasamos a cómo es que deberá de llevarse a cabo la prueba confesional por absolución de posiciones. ¿Cuáles son las cargas procesales a cargo del oferente de esta prueba? En principio hablábamos entonces del pliego de posiciones. Y el pliego de posiciones va a tener ciertas reglas dependiendo de la materia en la que nos encontremos. En juicios orales comentábamos que el pliego de posiciones ha desaparecido. Ya no es un trámite previsto y única y exclusivamente se podrán llevar a cabo la formulación de posiciones verbales en el momento mismo de la audiencia. Y en caso de que el absolvente no comparezca a la audiencia de desahogo de prueba confesional, pese a haber sido legalmente citado para tal efecto, se le tendrá por reconociendo todos y cada uno de los hechos que pretendían demostrarse con esta prueba. Entonces, en juicios orales ya no existe pliego de posiciones, se busca sintetizar la forma de llevar a cabo esta prueba. Juicios mercantiles, sean ejecutivos, sean ordinarios, el pliego de posiciones puede presentarse en cualquier momento previo a la celebración de la audiencia en la que habrá de desahogarse la prueba confesional. Es decir, si la audiencia la tenemos programada para celebrarse a las 10 de la mañana, nosotros podemos exhibir ese pliego de posiciones hasta las 9:59 del mismo día de la celebración de la audiencia. ¿Por qué? Porque el Código de Comercio nos plantea que la citación del absolvente en materia mercantil podrá llevarse a cabo pese a que no exista exhibición de pliego de posiciones. Situación totalmente distinta en materia civil, jóvenes. Civil en cualquier tipo de juicio, cualquier día que se inste, cualquier acción que se promueva. En materia civil, jóvenes, el pliego de posiciones tendrá que exhibirse con una antelación necesaria para que se permita la continuación de la prueba confesional. Si bien es cierto, la ley no nos plantea cuántos días deberán de existir entre la exhibición del pliego y la celebración de la audiencia con claridad, pues bueno, sí por interpretación de la ley podemos saber cuántos días deberán de existir entre la exhibición y la audiencia de desahogo de prueba confesional. En este caso nos dice que para poder llevar a cabo la audiencia de absolución de posiciones o confesional por absolución de posiciones, la citación deberá de llevarse a cabo al menos con 3 días de anticipación. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, en principio tenemos que el pliego de posiciones deberá de exhibirse por lo menos con estos 3 días, pero adicionalmente a ello la ley nos plantea que para que la citación absoluta de posiciones sea legal, no deberá de considerarse para computar estos 3 días ni el día de la citación ni el día de la audiencia. Entonces, por conclusión, tenemos que para poder entender que se está dando el impulso legal correspondiente a una prueba confesional por absolución de posiciones en materia civil, debemos exhibir nuestro pliego de posiciones al menos con 5 días de anticipación, para efecto de que nosotros, exhibiendo nuestro pliego con estos 5 días de anticipación, en teoría el juzgado esté en posibilidades de proceder a una legal citación. Comentábamos que seguramente la prueba no estará debidamente preparada al día de la celebración de la audiencia. ¿Por qué? Porque tiene que dictarse un acuerdo donde se tenga por exhibiendo este pliego de posiciones. Sin embargo, basta con que el pliego de posiciones esté exhibido con estos 5 días de anticipación para que entonces el día de la audiencia la prueba se pueda diferir, porque las causas de no celebración de esa prueba confesional ya no serían imputables al oferente, sino al tribunal por no haber estado en posibilidades de dictar acuerdo y generar la citación. ¿Sí? Y analizábamos que en caso de que el absolvente esté presente en el momento de la celebración de la audiencia,
pese a no existir esta citación y que no se haya admitido todavía el pliego de posiciones, sino que se admite hasta el momento mismo de la audiencia, con independencia de ello, bajo el principio de celeridad procesal y economía procesal, podrá llevarse a cabo el desahogo de la prueba confesional en ese mismo momento por estar presente el absolvente y estar el pliego de posiciones exhibido con la anticipación correspondiente. Si estamos claros hasta aquí, entonces pasamos a cuáles son las reglas que deben de seguirse para poder exhibir un pliego de posiciones, o es decir, qué características debe de tener la elaboración de cada una de las posiciones que se presenten. Ya sabemos qué tipos de confesional hay, ya sabemos cuándo debe de exhibirse un pliego de posiciones y en qué momento debe de exhibirse un pliego de posiciones, pero entonces ahora es importante saber qué características deben de reunir estas posiciones. Y entonces nos vamos a analizar qué es lo que nos dice la ley al respecto, ¿sí? En este sentido, jóvenes, las posiciones deben de reunir ciertas características y si estas no se contemplan dentro de la formulación de cada una de ellas, será bastante para que el juez o la autoridad que esté desarrollando la audiencia al momento de la celebración proceda a calificarlas como no legales y por ende se rechace la formulación de dicha posición. En principio, las posiciones deben de ser afirmativas. ¿Qué significa esto, jóvenes? Que no podemos utilizar elementos negativos dentro de la formulación de posiciones, ¿sí? Esas siempre deben de ser afirmaciones. ¿Por qué? Porque se trata de hechos que está planteando la parte oferente como realmente actualizados. Entonces, bajo esa tesitura, siempre las posiciones deberán de ser formuladas en sentido afirmativo. ¿Qué quiere decir esto? Ejemplo, que diga el absolvente si es cierto como lo es, que usted con fecha 16 de marzo de 1988 suscribió un contrato de compra-venta. Eso implica que la posición está en sentido afirmativo, es decir, no puede señalarse ningún término negativo en la formulación de dicha posición. Deben estar formuladas en sentido categórico. ¿Qué significa esto? Que deben ser afirmaciones tales que la respuesta que brinde el absolvente única y exclusivamente pueda ser si es cierto o no es cierto. Si la posición no está formulada en sentido categórico, será suficiente para que sea desechada o calificada como no legal y por ende no pueda formularse pues en la audiencia de desahogo de prueba confesional por absolución de posiciones. Deben estar formuladas sobre hechos propios del absolvente, es decir, no podemos preguntarle al absolvente de posiciones cuestiones que éste no haya ejecutado o haya tenido conocimiento, ¿sí? Y deben ser posiciones que estén relacionadas con los hechos. Situaciones que no formen parte de la litis jamás podrán ser formuladas con tal carácter en una confesional por absolución de posiciones. Necesariamente deben estar vinculadas con los hechos. Entonces, hasta aquí tenemos 4 características. Estar formuladas en sentido categórico, es decir, se pueda responder si es cierto o no es cierto, que sean formuladas en sentido afirmativo, que sea sobre hechos propios del absolvente y que sea sobre hechos motivo de la litis. Estas 4 características son muy importantes. Si no se reúnen estas 4 características, es decir, basta con que falte una de ellas para que la posición no sea calificada como legal. ¿Estamos claros? Calificadas de legales, entonces las posiciones, jóvenes, podrá procederse al desahogo de la prueba confesional. ¿Y cómo se va a llevar a cabo el desahogo de esta prueba confesional? Pues entonces lo desarrollamos a partir de este momento. Una vez que se ha efectuado la citación, jóvenes, el absolvente deberá de presentarse el día y hora que la autoridad le señale para absolver posiciones. ¿Sí? Y deberá de presentarse debidamente identificado. Identificación oficial vigente. Si el día y hora señalado para la prueba confesional no se presenta el absolvente o presentándose no lo hace debidamente identificado, será declarado confeso de todas y cada una de las posiciones que sean calificadas de legales. Y aquí tenemos entonces también una importancia primordial del pliego de posiciones. Si no hay exhibición de pliego de posiciones, jóvenes, pese a que no se presente el absolvente o no se presente debidamente identificado, no podrá hacerse una declaración de confeso porque no habrá material respecto del cual se le pueda declarar confeso.
¿sí? Entonces es importante entonces que en materia civil, juicios ejecutivos y juicios ordinarios mercantiles, siempre exista pliego de posiciones para poder hacer una legal declaración de confeso, ¿sí? Estando presente entonces el absolvente, existiendo pliego de posiciones, estando debidamente identificado, se va a proceder a protestar para conducirse con verdad en lo que va a declarar el absolvente y se le va a hacer saber las penas en que incurren aquellos que declaran falsamente ante una autoridad judicial, que pueden ir desde multas hasta penas privativas de libertad, ¿sí? Pues procediendo a hacer esta toma de protesta, entonces la autoridad que esté dirigiendo la audiencia de absolución de posiciones va a proceder a leer para sí cada una de las posiciones y proceder entonces a generar esta calificación. ¿En qué consiste esta calificación? En verificar que las 4 características que hemos señalado como de importancia de los pliegos de posiciones sean cumplidas. Y repito, que estén hechas en sentido categórico, afirmativo, sobre hechos propios y de hechos materiales. Si estos 4 elementos son contenidos en todas y cada una de las posiciones que se presentaron en el pliego, será suficiente para que sean calificadas de legales, ¿sí? Si alguna de ellas no reúne estas características, será calificada como no legal, no será formulada al absolvente, pero se procederá a la formulación del resto de las posiciones que sí hayan sido calificadas como legales, ¿sí? Generando esta calificación de posiciones, se va a proceder al desahogo de la prueba y se le va a percibir al absolvente para que conteste todas y cada una de las posiciones que se formulen. Y en caso de que conteste en sentido, es decir, que manifieste que desconoce los hechos o que sea disuasivo en su contestación, es decir, que diga no sé esto, o se niega a contestar alguna posición, se le va a percibir que en caso de prevalecer esa actitud, se le declarará confeso de la posición de que se trate. Toda vez que siendo requisito de las posiciones que se trate sobre hechos propios, no puede alegar un desconocimiento, ¿sí? Entonces, si se niega a contestar, será declarado confeso de la posición de que se trate. Por eso es importante, jóvenes, que cuando se acude a absolver posiciones con el carácter de representante legal de una persona, pues siempre se tenga pleno conocimiento de los hechos materia de controversia, toda vez que al momento de la absolución de posiciones no podrá pretender negarse el desconocimiento de esos hechos. ¿Estamos claros hasta aquí? Entonces, en ese sentido, se va a proceder al desahogo de la prueba confesional y una vez que sean formuladas todas y cada una de las posiciones que fueron formuladas en el pliego, podrá existir la posibilidad de que se formulen posiciones verbales. Y estas posiciones verbales evidentemente deberán de reunir exactamente las mismas características que las posiciones que se hayan presentado en pliego. ¿Estamos claros? ¿Sí? Ahora bien, existirán ciertas reglas, jóvenes, que deberán de considerarse también para efecto de la absolución de posiciones. En principio, bueno, obviamente aquí les estoy planteando primero lo que sería un procedimiento tradicional. De todas y cada una de las respuestas que formule el absolvente, se deberá dejar asentada tal constancia en la audiencia de que se trate. ¿Qué es importante saber, jóvenes? Que las posiciones, pese a que deberán de ser formuladas en sentido categórico, es decir, que se conteste si es cierto o no es cierto, pues el absolvente tendrá derecho a generar cualquier aclaración que considere pertinente. Las aclaraciones no son obligatorias al absolvente. Estas serán a decisión del absolvente y solo si lo considera preciso. Entonces, si no se considera necesaria una aclaración, mejor no hacerla. ¿Por qué? Porque entonces toda la información que se proporciona adicionalmente en esta audiencia será motivo de nuevas posiciones que podrán formularse en sentido verbal. Entonces, ¿qué pasaría con esto? Si hay hechos que hasta el momento no son materia de la litis, pero se ventilan en alguna contestación a la absolución de posiciones, recordemos que esto hace confesional y hace prueba plena en contra de quien la efectúa. Y entonces podrá ser motivo de que se formulen nuevas preguntas alrededor de ello, ¿sí? Entonces, aclaraciones, si no son necesarias, es mejor no efectuarse en materia de prueba confesional. En cuanto a las formalidades de la prueba confesional, jóvenes,
ningún absolvente podrá ser asistido en el momento del desahogo de la prueba confesional. ¿Qué significa esto? Que abogados patrocinantes tendrán que desalojar la sala de audiencias al momento del desahogo de la prueba confesional. Entonces, al momento del desahogo de dicha prueba únicamente estarán presentes la autoridad que dirige la audiencia junto con su secretario, así como la parte oferente de la prueba, entendiéndose como parte oferente desde la parte actora o demandada y los abogados que la representen. Pero el absolvente no podrá generar absolutamente ninguna asistencia, por lo que cualquier abogado que le esté asistiendo en la audiencia tendrá que salir de la sala de audiencias única y exclusivamente durante la celebración de esta audiencia correspondiente, o de esta prueba correspondiente. Una vez que se concluye el desahogo de la prueba confesional, podrá reincorporarse a la sala de audiencias el abogado patrocinante, ¿sí? Obviamente, se dará la posibilidad al abogado patrocinante de que verifique cuáles son las posiciones que se calificaron de legales y que verifique si existe alguna violación al proceso antes de continuar con la prueba siguiente. Entonces, si hay motivo para promover algún recurso en relación al desahogo de la prueba confesional, es importante que sepan, jóvenes, que tiene que hacerse en el momento mismo de la audiencia y antes de que se proceda al desahogo de la siguiente prueba, ¿sí? Entonces, hay que pedir siempre ese momento de espera para verificar cuál fue el pliego de posiciones que se desahogó, ver si existe alguna situación que tenía que impugnarse y si no la hay, pues entonces continuar con la prueba y si con el resto de las pruebas, perdón, y si la hay, entonces hacerlo valer en ese mismo momento. Si no se hace valer el recurso correspondiente en ese momento, precluye la posibilidad de hacerlo, es decir, ya no se tendrá el derecho a promover ningún recurso en contra de esa calificación de las pruebas. ¿Estamos claros hasta ahí, jóvenes? Espero que sí, y si no, pues bueno, tendremos el foro para hacer valer cualquier duda. ¿Estamos? Ahora bien, ¿qué pasa, jóvenes, si quien debe de absolver posiciones no se encuentra en el lugar del juicio? Es decir, su domicilio se encuentra fuera del lugar donde se encuentra domiciliado el juzgado que está llevando el procedimiento. En este caso, jóvenes, desde el ofrecimiento mismo de la prueba, estaremos obligados a exhibir el pliego de posiciones y junto con el ofrecimiento de la prueba tendremos que solicitar una dilación procesal. ¿Qué significa esto? Estaremos pidiendo al juez la oportunidad de que, como esta audiencia se tiene que llevar a cabo en un lugar distinto a aquel en el que se está ventilando el juicio, se nos permita una ampliación del término ordinario para el desahogo de pruebas y poder obtener el desahogo de esta prueba para que sea valorada oportunidad dentro del juicio. Eso se refiere a una dilación probatoria. ¿Cuáles son las reglas de la dilación probatoria? Primero, que se solicite la misma. Segundo, con la dilación probatoria tendrá que solicitarse de igual forma la fijación de una fianza. Esta fianza va a garantizar que la prueba confesional de que se trate sea desahogada dentro del término que la autoridad te establezca para el otorgamiento de esa dilación y por ende para el desahogo de esa prueba. Si en el plazo conferido o en dilación no se procede al desahogo de dicha prueba por causas imputables al oferente, esa fianza quedará para el Fondo de Administración de Justicia como una sanción por haber generado una dilación al proceso con la intención del presunto desahogo de una prueba confesional que jamás se llevó a cabo y que no se llevó a cabo por causas meramente imputables a quien la ofreció, ¿sí? Solicitada la dilación probatoria y solicitada la fianza, también tendrá que hacerse una solicitud de exhorto. Es decir, el exhorto, como ya sabemos, jóvenes, y como ustedes debieron haber analizado en su curso de teoría general del proceso, es una figura por la cual se auxiliarán los tribunales o el Poder Judicial para efecto de hacer cumplimentar sus mandamientos. ¿Sí? A esto se le conoce como jurisdicción auxiliar. Ustedes ya debieron haberlo analizado dentro de las clasificaciones de la jurisdicción. Entonces, como la prueba deberá de desahogarse en un tribunal distinto a aquel en que lleva el proceso, debe de solicitarse este exhorto, a manera de que se solicite al juez competente en el lugar en el que deberá de llevarse a cabo el desahogo de la prueba confesional, el auxilio para que única y exclusivamente por su conducto se proceda a la citación del absolvente y ante su presencia se desahogue esta prueba confesional.
¿Por qué cambian las reglas en materia de ofrecimiento de una prueba confesional que será desahogada en lugar distinto del juicio? Para efectos de no generar dilaciones innecesarias y que esto pueda entorpecer el sano desarrollo del procedimiento. Por eso, entonces, desde el ofrecimiento mismo en cualquier materia deberá de exhibirse el pliego de posiciones. Si no se exhibe el pliego de posiciones con el ofrecimiento de la prueba, será suficiente para que, pese haya solicitado la dilación, la fianza y el exhorto, no se te admita la prueba confesional por no existir los elementos necesarios para el desahogo de la prueba. A esto se le conoce como carga probatoria, jóvenes. Y ustedes saben que quien ofrece una prueba debe de aportar todos los medios que resulten necesarios para el mejor desarrollo y desahogo de la prueba confesional o de cualquier prueba de que se trate. En este caso, el pliego de posiciones. ¿Sí? Entonces, si se reúnen todos estos requisitos, es decir, se solicita la prueba, se solicita con dilación probatoria, se solicita confianza y con exhorto, y exhibiendo el pliego de posiciones, se admitirá la prueba y se darán entonces las reglas que deberán de seguirse para el desahogo de esta prueba confesional fuera del lugar del juicio. Obviamente, en este sentido, el juez exhortado deberá de constreñirse única y exclusivamente a las posiciones que obran en ese pliego. Y, en este caso, el pliego de posiciones deberá de exhibirse por duplicado. ¿Con qué finalidad, jóvenes? Se van a abrir los sobres, ¿sí? Primero para verificar que sean exactamente iguales. La calificación de posiciones será llevado por el juez que esté conociendo del juicio principal. Y una vez que se efectúe esta calificación de posiciones, se procederá a cerrar de nueva cuenta los pliegos de posiciones, se sellarán los mismos, uno se quedará a conservar en la seguridad del juzgado y el otro se va a agregar al exhorto que se va a remitir al juez exhortado. Esto para dar seguridad y certeza jurídica de que la prueba que se va a desahogar fuera del lugar del juicio se va a hacer exactamente bajo las reglas que se hubiera desahogado si ésta se llevara ante el juez que conoce del procedimiento. Una vez que se desahogue la prueba confesional mediante el exhorto y devuelva debidamente diligenciado, entonces el juez podrá verificar que el pliego de posiciones al tenor del cual se desahogó de dicha prueba confesional corresponde exactamente con aquel pliego de posiciones que quedó en la seguridad del juzgado. Esto da seguridad y certeza jurídica tanto a la autoridad como a las partes, ¿sí? De que no existirá absolutamente ninguna variación ni violación dentro del proceso. Es decir, no se van a adicionar posiciones, no se van a desahogar posiciones que no estén relacionadas con la litis, que no sean de hechos propios, porque entonces todo este pliego de posiciones será calificado por quien sí conoce del asunto, por quien sí sabe cuál es la litis planteada y por quien sí tiene pleno conocimiento de cuáles son los hechos que se encuentran ventilados hasta ese momento dentro del procedimiento. ¿Sí? Entonces, hasta ahí con lo que son las reglas del desahogo de la prueba confesional. Ahora bien, al principio comentábamos que si no comparece quien debe absolver posiciones o que haciéndolo, es decir, compareciendo, no lo hace debidamente identificado, se le va a declarar confeso. ¿Qué significa declarar confeso a alguien, jóvenes? La declaración de confeso implica que se le tendrán por cierto todas aquellas posiciones que se le hubieran formulado si hubiera cumplido con las cargas que se le imponían en su citación, ¿sí? Pero para la declaración de confeso se tendrán que reunir ciertos requisitos y la ley nos plantea 3 requisitos que deberán de satisfacerse para poder hacer una legal declaración de confeso. ¿Qué implica esto? Primero, que sin justa causa no haya comparecido o haciéndolo no esté debidamente identificado. Entonces, esto da la posibilidad a que si no compareciste a una audiencia de absolución de posiciones, pero existía causa justificada para no hacerlo, puedas demostrarlo ante la autoridad y entonces no se te haga esa declaración de confeso. ¿Cuáles pueden ser causas justificadas, jóvenes? Cuestiones de salud, cuestiones que trasciendan a la voluntad de la persona, es decir, caso fortuito o fuerza mayor, que te impidan comparecer al día y hora que fue fijado para la absolución de posiciones. Las más comunes son quizá las cuestiones de salud, que por prescripción médica se te impida desplazarte libremente o salir de tu domicilio. Y en este caso, ¿qué debemos de saber para verificar si es legal la justificación de la inasistencia? La justificación de inasistencia no puede ser efectuada por cualquier persona, evidentemente. Tiene que ser por un médico
que señale con claridad en el justificante médico su cédula profesional, pero necesariamente deberá de ser por una institución pública, es decir, un médico que se encuentra ejerciendo su actividad en iniciativa privada no podrá emitir un justificante para que sea válido en una audiencia de absolución de posiciones. Entonces, únicamente instituciones de salud pública pueden generar justificantes válidos para efecto de no efectuar una declaración de conceso. Segundo, como ya comentábamos, si se le insta a que declare y se niega a hacerlo, o bien manifiesta desconocimiento de los hechos, también será suficiente para que se genere esa declaración de conceso. Y tercer elemento, que sea una persona capaz, es decir, si la persona a cargo de la cual se oferta la absolución de posiciones legalmente no cuenta con la capacidad que establece la ley, no podrá generarse esa declaración de conceso. Se requiere de una persona con capacidad suficiente para efecto de poder proceder a efectuar estas declaraciones de conceso. Entonces, con ello estaríamos cubriendo lo que es toda la prueba confesional, jóvenes. ¿Sí? Ahí hacemos un breve esquema a manera de conclusión. Hay dos tipos de confesional tácita y confesional expresa. La confesional tácita se genera cuando no se suscita explícita controversia respecto de alguno de los hechos que están sustentando la litis en controversia. ¿Estamos? Confesional expresa, dos vías de confesional expresa. La primera es aquella que se efectúa por libres manifestaciones de las partes en cualquier actuación del juicio, ¿sí? Y la segunda es por absolución de posiciones. En cuanto a la prueba confesional, jóvenes, analizábamos dos situaciones peculiares en cuanto a su ofrecimiento y en cuanto a su valor o desahogo. En cuanto al ofrecimiento, que se puede presentar en cualquier momento del juicio, siempre y cuando no se haya pasado a etapa de alegatos y no se haya generado una situación previa con esta finalidad, ¿sí? Y segundo, la prueba confesional al momento de valorarse se va a valorar en sentido contrario. ¿Qué quiere decir esto? No se va a tener por cierto aquellas situaciones que beneficien a las partes que efectúan las confesionales, sino que puede, por el contrario, las pruebas confesionales se van a valorar en aquello en que perjudique a las partes que efectúan o a la parte que efectúa la prueba confesional. Es decir, si yo acepto la ejecución de un pago, entonces la confesional se va a valorar en mi contra. Es decir, se le va a tener entonces a la parte deudora como efectivamente pagado esa cantidad parcial. ¿Estamos? Y entonces por absolución de posiciones, para la absolución de posiciones ya veíamos que en materia oral no existe pliego de posiciones, materia civil y mercantil sí existe pliego de posiciones, materia mercantil que no sea juicio oral puede exhibirse el pliego hasta el momento previo a la audiencia, materia civil al menos con 5 días de anticipación, ¿sí? Características que deben de reunir las posiciones: formularse en sentido categórico, sentido afirmativo, sobre hechos propios y sobre hechos materia de la litis, ¿sí? Para efectos del desahogo, se procederá a la calificación del pliego de posiciones, se procederá a hacer una protesta para conducirse con verdad, se va a retirar al abogado patrocinante del absolvente de la sala de audiencias porque no puede ser asistido y se procederá entonces al desahogo de la prueba confesional, ¿sí? Si se niega a contestar o manifiesta desconocimiento de los hechos, se le va a percibir para que conteste si es cierto o no es cierto lo que se le pregunta, y en caso de no hacerlo, se le tendrá por confeso de la posición de que se trata, ¿sí? De igual forma, la cuestión de las aclaraciones. La formalidad de la prueba confesional se cumple contestando si es cierto o no es cierto. Si es necesario y exclusiva y mente necesario, se efectuará una aclaración siempre y cuando no se haya pasado a la siguiente posición. Y entonces el abogado patrocinante, una vez que se reincorpore a la sala de audiencias, tendrá la posibilidad de verificar cuáles fueron las posiciones que se le formularon al absolvente y entonces impugnar alguna situación en caso de que exista necesidad de ello, ¿sí?
Por último, tenemos entonces, si la prueba confesional se va a desarrollar fuera del lugar del juicio, el pliego de posiciones cualquiera de la materia de que se trate se tendrá que exhibir junto con el ofrecimiento mismo de la prueba confesional, y a ese ofrecimiento tendrá que adicionarse la solicitud de una dilación probatoria, de una fianza que garantice el desahogo de la prueba confesional y de una solicitud de exhorte. ¿Sí? Hablábamos ya, bueno, también cómo va a ser el desahogo de la prueba confesional fuera del lugar del juicio, que el pliego de posiciones tiene que exhibirse por duplicado, para efectos de que la calificación sea efectuada por el juez que conoce del juicio, se guarde con seguridad del juzgado, y el otro sea remitido ante el juez exhortado. ¿Sí? Y por último, analizamos lo que son las reglas de declaración de confeso, que son que sea una persona capaz, ¿sí? Que haya sido legalmente citado y no justifique su inasistencia, ¿sí? Que se niegue a contestar y que manifieste que no se trata de hechos propios. Si se suscita alguno de estos supuestos, entonces se procederá a efectuar una legal declaración de confeso. ¿Cuáles serán los efectos de la legal declaración de confeso? Que se le tengan por ciertos todos aquellos hechos que pretendían demostrarse con el desahogo de la prueba confesional. Con esto concluiríamos, jóvenes, entonces la clase del día de hoy, y con esto concluiríamos también lo que es la prueba confesional. Continúa abierto el foro, jóvenes. Cualquier duda o comentario, pues entonces utilicemos estas herramientas que le platicamos al inicio de nuestra clase, y estoy para servirles. Que tengan muy buenas noches.